Bueno, gloria a Dios. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mi nombre es el Pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo, Cartago Valle. Y los invito en esta mañana de domingo a que estén conmigo en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a orar, hermanos, para darle la gloria y la honra a Dios, para establecer nuestra relación personal con Dios en esta mañana y recibir su alimento espiritual. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, maravilloso Rey, con un corazón contrito y humillado, Señor. Delante de ti nos presentamos, maravilloso Rey. Y queremos, Señor, que entendamos, la iglesia sobre todo, Señor, que pueda entender que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. No hay nadie como tú. La gracia se derramó sobre ti, maravilloso Rey. Y por eso venimos delante de ti, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Padre, esta oración es con acción de gracias, Señor, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, hermanos, vamos a leer el Salmo 130. Gloria a Dios. El Salmo 130. Salmo 130 dice así. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así pues, hermanos, que este salmo habla de la redención. Y bueno, gloria a Dios, hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso queremos entender que Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es decir, de que Él no hace acepción de personas, así como redimió a Israel, nos redime a nosotros. Gloria a Dios, hermano. El título de ese mensaje precisamente es Vivir de manera redentora. Vivir como redimidos de Dios, hermano, para enseñarle a otras personas sobre la redención. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener este mensaje sobre el texto de Lucas 4, 18, 19, pues un mensaje de texto. Y bueno, gloria a Dios. Y vamos a tener, en la introducción vamos a tener muchas preguntas. Alabado sea el Señor. Vamos a tener muchas preguntas y esto es maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, les puedo decir que esos son temas. Estos temas son señales porque provocan controversias o asuntos de conciencia. Son banderas rojas para provocarnos o a estándares para inspirarnos. ¿Optamos por abandonar la lucha en este punto?
Dejamos que Alcohólicos Anónimos cuide a los alcohólicos y que los fanáticos de Jesús se encarguen de los drogadictos. Dependemos del ejército de salvación o de nuestras voluntades para hacer toda la ayuda social, ya que el gobierno se ha encargado de la mayor parte de la ayuda social y casi hemos llegado a ser una nación de bienestar social. Ahora volvemos a las preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Es que la iglesia ya no es llamada ni se necesita para atender a los pobres? ¿Nos dedicamos exclusivamente a predicar el evangelio? ¿O también nos ensuciamos las manos? ¿Cuánto debemos aprender una congregación? ¿Cuánto debe aprender una congregación? Primero por dentro, en la comunidad de Dios, y luego por fuera en la comunidad que la rodea. Primero a la familia de la fe y luego a las otras familias. La Biblia, por cuanto tiene mucho que decir en cuanto a los pobres y necesitados, la ley del Antiguo Testamento proveía sacrificios especial para los pobres y exigía conducta misericordiosa hacia todos los necesitados. Así es pues que hemos hecho esta cantidad de preguntas porque debemos de entender que casi hemos llegado a ser una nación de bienestar social. La iglesia debe tener una vida social también. Alabado sea el Señor. Y eso hay veces no lo entendemos muy bien, pero es necesario que a través de esta palabra que Dios tiene para con nosotros hoy, nosotros lo podamos entender, gloria a Dios. Vemos pues que el Nuevo Testamento enseña esto, hermanos, porque vemos que la ley del Antiguo Testamento proveía sacrificio especial para los pobres y exigía conducta misericordiosa hacia todos los necesitados. Pero ahora el Nuevo Testamento, hermano, que es lo que vivimos hoy, el Nuevo Testamento enseña que Dios es el padre del huérfano y es el esposo de la viuda. En nuestros días de aspecto social de nuestra fe, ha llegado a ser asunto de confusión y frustración y hasta de controversia para la iglesia evangélica. Juan el Bautista vino predicando, tuvo mucho que decir a toda clase y nivel de la sociedad. Así es, hermano, incluyendo a los publicanos y a los soldados. Pero no tuvo ningún programa de acción social. Juan no tuvo ningún programa de acción social. Jesús hizo mucho más. Una lectura superficial de los evangelios nos hace ver que Cristo empezó a trabajar con la persona total y con la totalidad de la humanidad. Penetró al corazón de la humanidad por la encarnación. Recuerden que la palabra de Dios dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sorprendió a todos. En la sinagoga de su propio pueblo, Nazaret, anunció públicamente el Señor la carta magna de su futuro ministerio con todas sus dimensiones. Y nos vamos al texto que queremos leer ahora para darle inicio a este mensaje. Es que dice Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oh, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Esto es maravilloso. Podemos ver, pues, hermanos, que la Palestina era una tierra superpoblada, era una tierra llena de pobreza.
y de hambre, una tierra de escasos recursos y de necesidad. Los viajes eran peligrosos. Había ladrones y asesinos por todas partes. La pobreza se encontraba por doquier. Jesús vio todo esto como una cosecha en potencia. Nos enseñó a llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo que debemos dar de comer al hambriento y dar de beber al que tiene sed. Debemos de proveer hospitalidad a los forasteros, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos y a los encarcelados, sin dar tan solo dar tan solo un vaso de agua fría a su nombre. Vayamos a Mateo 25, versículos 31 al 46. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Mateo 25, 31 al 46. Esperamos pues que estén todos ahí conmigo, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me disteis y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así es, hermanos. Jesús no solo predicaba y ganaba almas, sanaba toda categoría del cuerpo, es decir, sanaba a los quebrantados y alimentó a la gente necesitada. Muchos publicanos y rameras encontraron en él algo parecido a una ciudad de refugio. Por eso ahora en el Nuevo Testamento Cristo es una ciudad de refugio. Nosotros nos refugiamos en él para tener vida eterna a través del Evangelio. Gloria a Dios. Es una solución para cada nivel de la sociedad. Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, empezó a dudar si Jesús fuera en realidad, el Mesías o no. Jesús le animó con el mensaje. Vayamos a Mateo 11:5 para que veamos cómo es que le anima Jesús con el mensaje a Juan el Bautista. Jesús dice:
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermanos. Mire, Cristo caminaba por las mismas calles que los desechados de la sociedad. Comió con todo tipo de pecadores, levantó a los golpeados y aplastados, sufrió en lugar de los que sufren, hizo saltar a los cojos y cantar a los mudos, ministraba a cada persona y a cada necesidad. Su oferta de ayuda se extendía hasta donde alcanzara la maldición del pecado. Si leemos los evangelios sin perjuicio teológico, vemos que Jesús dictaba casi la misma atención y cantidad de tiempo al cuerpo de la gente como a su alma, tanto lo vertical como en lo horizontal. Tienen lugar central en la vida de Cristo. Mire, su cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, su cruz se compuso de 2 vigas y ellas señalaban las dos direcciones de su vida, de la vida de Jesús. La primera viga se extendía hacia arriba, a su Padre, y la otra hacia los hombres. Su poder era vertical y su ministerio era horizontal. Sus pies fueron clavados a la viga vertical. Su andar era de arriba y siempre complacía al Padre. Sus manos fueron clavadas en la viga horizontal. Con esas manos bendijo a los niños, multiplicó los panes y los peces para dar a los hambrientos. Tocó a los enfermos y a los ciegos y los sanó. Hermanos, déjeme decirle que Jesús nunca hizo nada que no fuera bueno y por eso lo crucificaron. Cuando Jesús ascendió al cielo, hizo que su iglesia fuera su cuerpo nuevo sobre la tierra. Miren, hermanos, el cuerpo en el cual podría vivir nuevamente y continuar su vida y ministerio sobre la tierra. El hombre que había sido robado, desnudado y golpeado en el camino a Jericó. El buen samaritano no solo dio un folleto de evangelismo y le dijo: Cristo te ama, no. El sacerdote y el levita ni siquiera, hermano, hicieron caso. Se metió en el problema y se responsabilizó por el cuidado y la sanidad completa de la víctima. Jesús no nos dice: ve y haz tú lo mismo. Al principio de su ministerio pastoral, así también, hermano, me pasaba a mí. Yo acostumbraba a ayudar a los pobres y logré que algunos de ellos asistieran a mi iglesia. Algunos de ellos gané para Cristo, a otros no. Así es, hermano, el ministerio. Unos cuantos de mis miembros criticaron por hacer esto. Admito que estos esfuerzos no eran gran cosa, pero era un inicio. Mire, Santiago, hermano de nuestro Señor, dirigente de la congregación de Jerusalén, escribió, Santiago 2, 15, 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así es, hermano. Si un hermano está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, pues ¿de qué aprovecha, hermanos? Así es, hermano. Esto no significa que la iglesia ha de proveer empleo para todos y alimentar a todos los pobres y limpiar toda la suciedad moral de la comunidad. No, hermanos, no. Tampoco significa que la iglesia tenga que resolver todos los problemas persistentes de los derechos humanos, ni el racismo, ni de que albergue a todos los refugiados sin lograr la esperanza. Sí, significa que la iglesia ha de comprometerse, hermano, con la sociedad total
de la humanidad de manera redentora por medio de Cristo. Recuerde que Cristo nos ha redimido. Juan, el apóstol del amor, que vivió por una generación después del matrimonio de Pedro. El único apóstol, hermano, que tuvo un ministerio por 3 generaciones. Escribió en sus postreros años. Vayamos a 1 de Juan 3, 17, 18. Amén. Gloria a Dios. 1 de Juan 3, 17, 18. 1 de Juan. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La iglesia, hermano, la iglesia tiene que aprender el secreto de vivir en comunidad. En esto se encuentra el secreto de la comunicación, lo que sostiene su vida. La iglesia es una comunidad de acción social. La iglesia no es solo sal que impide la corrupción. No es solo luz que disipa la oscuridad. Mire, hermano, la iglesia es vida y da vida. La vida corporativa siempre afecta a otra vida corporativa que le rodea. La iglesia es una sociedad dentro de otra sociedad y con fines de reafirmarla. Vive de manera social dentro de la comunidad. Así como Cristo se unió con la gente a quien vino a salvar, la congregación hace causa común con su vecindad. Hermanos, existe cierta afinidad, como también mucho que es recíproco, con intercambio de interacción. Mire, cada área de interacción puede ser un cambio para sembrar y propagación. Una buena parte de la comunidad debe de encontrar vida buena en la iglesia. Sí, así es. Una buena parte de la comunidad debe de encontrar vida buena en la iglesia, hermano. La gente va a la iglesia es para buscar el cambio que necesita para tener una buena relación con Dios. La congregación de Cristo nos hace ver esto. Podemos visualizar la iglesia dentro de la ciudad de Corintio, a la vez que Corintio está dentro de la iglesia. ¿Por qué Pablo habla de fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, calumniadores, estafadores? Es decir, algunos de ellos habían sido esa clase de personas o esa clase de gente, pero ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, justificados. Por eso debemos de vivir de manera redentora, hermano. Ya habían sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vayamos a 1 Corintios 6, 9, 11. 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, hermano. Este cambio demandó bastante poder cuando Pablo llegaba a una ciudad. Su evangelio no llegó en palabras solamente, no, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, hermano. Veamos 1 Tesalonicenses 1:5 y podemos entender mejor eso. Gloria a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Gloria a Dios. Pablo y sus ayudantes ministraron, hermano, de esta manera. En Corintios
por 1 año y medio porque Dios le reveló que tenía mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:10, vayamos a Hechos 18:10 para que entendamos mejor este concepto de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Busquemos pues, hermano, Hechos 18, versículo 10. Alabado sea el Señor. Dice el Señor, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. Son palabras del Señor, hermano. En Jerusalén, la iglesia muestra la manera de iniciar acción comunitaria, porque ella era una comunidad y demostró dentro de sí misma la acción comunitaria plena. Como un prisma, esta congregación manifestó los esplendores multifacéticos de Cristo. En muchas direcciones, hermanos, se relacionó no solo con los muchos pecados de la comunidad, sino también con sus muchas necesidades. Jesús ayudó a los oprimidos, ayudó a los reprimidos y a los deprimidos. Él extendió los brazos, hermanos, a ladrones, rameras, samaritanos y gentiles. La iglesia los recibió luego de convertirlos. Porque una cosa es ser creyente, otra cosa es ser convertido. Él los recibió luego de convertirlos. Muchos son sus convertidos y muchos los cambios morales. No todos se convierten, hermano. Por el Señor dice muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién podrá enumerar todos los resultados secundarios producidos por una congregación fuerte? Alcohólicos convertidos sienten carga por otros alcohólicos. Mire cómo funciona esto, hermano. Si nosotros tenemos un problema, unos pecados, hermano, después de ser convertidos, después de ser redimidos, pues vamos entonces a ayudar a los que no lo son todavía. Entonces los alcohólicos convertidos sienten carga por otros alcohólicos jóvenes, se relacionan con otros jóvenes. Activados por la asamblea, alcanzan a muchos de los suyos. Como cristianos, compartimos una vida común en Cristo. Y como seres humanos, hermanos, una vida común en la comunidad. Algo de la comunidad recibe en cada persona, dentro de cada una de ellas, que florezca en lugar donde fue sembrado, dice un folleto evangelístico. Cada planta tiene dentro de sí el elemento del mismo suelo que lo produjo. Cada planta tiene dentro de sí elemento del mismo suelo que lo produjo. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Como un árbol que se arraiga en su propio suelo, así la iglesia recibe su vida de Cristo y devuelve gran parte de su vida a su comunidad, hermano. Vuelvo y lo repito, hermano. Como un árbol que se arraiga en su propio suelo, así la iglesia recibe su vida de Cristo y devuelve gran parte de su vida a su comunidad. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Como fruto para Dios, una iglesia que se extiende hacia afuera. Mire, como fruto para Dios, una iglesia que no se extiende hacia afuera, es decir, que no evangeliza, que no habla la palabra de Dios, que los hermanos en sus casas no se ganan a su familia para Cristo, pronto se muere. Un misionero, Edward Markham, dijo acerca de Lincoln: en él se encontraba el color de la tierra, el barro rojo, el sonido y el gusto de las cosas elementales. ¿Ustedes recuerdan que Lincoln fue el que libertó a los esclavos ahí en Estados Unidos? Entonces, ¿cuán acertado es esto, hermano, en cuanto a Cristo? Y debe serlo en cuanto a su iglesia también. Mire, las drogas,
el alcoholismo, la prostitución, la pobreza, el racismo, el crimen, las pasiones, el hambre, la pornografía, la educación y la política. Todas estas cosas son parte de la carga de Cristo y por tanto la iglesia también debe de tener esta carga. Y es la luz escondida tras toda nube negra de la sociedad. Ejemplo, una congregación también refleja algo de la cultura y la personalidad de su comunidad. Por eso, un misionero no puede cambiar la cultura de un pueblo. Las especies varían mucho unas de otras. Mire, por ejemplo, las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 1-3. Todas eran congregaciones apostólicas. Pero cuán distintas eran, hermanos. Estas iglesias eran distintas en personalidad y desarrollo. Cada iglesia, hermano, cada una de las iglesias reflejaba dentro de su propia hermandad la condición de la sociedad que la rodeaba. ¿Sí me entiende? Cada una era diferente. Así que en Pérgamo, ponemos el ejemplo en Pérgamo, donde se encontraba el trono de Satanás. La iglesia combatía ciertos pecados peculiares, pecados que estaban contagiando con ciertas características a la congregación. La iglesia que existía en un mundo de esta naturaleza permitía que el mundo penetrara en su interior. Vayamos a Apocalipsis 2.12. Miremos Apocalipsis 2.12 y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balá a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tremendo, hermanos. Si podemos ver, pues, que habían algunas iglesias como esa, la de Pérgamo, que estaban haciendo cosas al revés, habían metido el mundo a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede en las iglesias de hoy en día, hermano? Queremos meter al mundo y hacer cosas que no son correctas, hermano. Para ganar jóvenes, hermanos, llevamos discotecas a la iglesia y programas de diversión. No, hermano. Déjeme decirle que por la razón que toda iglesia tiene